Marceline, is it just you and me in the wreckage of the world? That must be so confusing for a little girl. And I know you're going to need me here with you, but I'm losing myself and I'm afraid you're going to lose me too. Oh yeah, keep it going. This magic keeps me alive, but it's making me crazy, and I need to save you. But who's going to save me? Please forgive me for whatever I do when I don't remember you. Bienvenidos a un nuevo video de la guía para tarados, en esta ocasión con su amigo Halo. ¿Para qué les miento? Hoy les traigo un video que me emociona muchísimo hacer, porque se trata de mi dibujo animado favorito del pasado, presente y futuro. Y no es una exageración, sigo esta caricatura desde que salió en el 2010 y sin lugar a duda puedo asegurar que es la mejor serie de animación que me he visto en muchos sentidos que les voy a presentar ahora. Así que si aún no te he espantado con mi fanatismo por este programa de Cartoon Network, comencemos. Era el año 2010, estaba muy viciado un juego de la página de Cartoon Network de Norteamérica llamado Fusion Force. No sé si alguna vez lo jugaron, era un multijugador de mundo abierto en el que uno se iba equipando con armas y ropa de los personajes de Cartoon Network, versión semi-anime, tanto antiguos como nuevos. Y lo mejor eran que las misiones y el mundo en general eran los lugares representativos de sus mundos. Por ejemplo, cuando llegabas a nivel 10 entrabas a Endsville. En fin, la locura completa llegó cuando apareció este chico de gorra de oso polar con un perro amarillo. Una expansión entera se abrió para el público y accesorios para que los jugadores los usáramos. Les cuento todo esto porque en serio fue la primera vez que conocí a estos personajes con sus excéntricas frases como Mathematical o la épica What Time Is It, por lo que por causa del doblaje tuve que esperar un tiempo a que lanzaran oficialmente el show en Cartoon Network, casi al mismo tiempo que la entonces también genial Regular Show. Ambos programas presentaban una propuesta exageradamente revolucionaria a los ya quemados cartoons que llevábamos años viendo, pero que ya estaban a punto de colgar los guayos como Mansión Foster, las sombrías aventuras de Billy Mandy y hasta Chowder. Tal vez en otro video hable sobre Regular Show y su impacto, pero hoy me centraré en la primera de toda esta nueva generación de dibujos animados para niños que los adolescentes y adultos podíamos disfrutar como si de una serie madura se tratase. Hora de Aventura me capturó desde los primeros capítulos que vi. Era tan surreal, imaginativa e impredecible que sentía que estaba viendo algo carente de completo sentido en comparación a las series que veía cuando era pequeño. Si bien las premisas de Vaca y Pollito o Coraje el perro cobarde eran bastante originales, las situaciones mundanas en sus respectivos géneros, la comedia o el terror, jamás se llevaron al extremo que las llevó Hora de Aventura. Y eso que yo ya era relativamente fan del trabajo de Pendleton Ward con las maravillosas desventuras de Flag Jack, una serie que se basaba en la estética de lo grotesco y los contrastes de cosas como los sucios piratas y puertos de la edad victoriana con los dibujos infantiles relacionados con coloridos caramelos. Pero fue Adventure Time la serie con la que este cochino genio llevó el contraste a otro nivel, una serie que en principio fue presentada como un piloto para Nickelodeon que gracias a Glob no aceptaron por su estética burda y simplista, además de los ilógicos argumentos para los que las historias de los episodios estaban diseñados. Apenas empezaba a estudiar los primeros semestres de historia del arte y capítulos como Magos o la ciudad de los ladrones me hicieron relacionar las aparentes tramas sin sentido que tenían las historias con las pinturas de mi género favorito, el surrealismo. Eran dibujos animados en los que de una almeja salía un tigre y los atacaba, o un poder mágico era lanzar mayonesa, o al pintura de Salvador Dalí. Lo paradójico era el principio del contraste que Pendleton le invirtió a la serie para que guardara una suerte de efecto de intranquilidad en el espectador, como la línea de pintura Ciudad de Luces de René Magritte, mi pintor surrealista favorito. La serie tenía enfrentamientos violentos entre caballeros de tierras mágicas y criaturas mitológicas, pero al mismo tiempo guardaba una imagen gráfica de cuento infantil para preescolares, cosas que no les importaba violar de vez en cuando con las expresiones o situaciones que tuvieran que afrontar nuestros protagonistas, haciendo de todo una parodia muy extraña de las clásicas historias fantásticas de calabozos y dragones, pero al mismo tiempo combinando con una paleta de colores no lo suficientemente saturados para ser vivos ni lo suficientemente iluminados para ser pasteles, en un punto medio que nos hacía sentir muy incómodos porque sabíamos que eran cosas que no combinaban. La música utilizada era improvisada, teníamos a veces indie rock, otro poco de música
electrónica también independiente, pero siempre como si fueran los mismos personajes sin conocimiento profesional y completamente espontáneos ejecutando las pegajosas composiciones. Me refiero a que en Hora de Aventura todo estaba mal, los héroes no tenían apariencia heroica, las razas no tenían sentido, los reinos eran aleatorios, ni siquiera los dragones se veían como dragones. Miren esa cosa, parece un anfibio, un tritón volador, pero no un cochino dragón. Pero lo más maravilloso no era el profundo contenido que tenía cada personaje en un mundo ideado por surrealistas, sino a nivel general como lo que parecía un dibujo animado hecho bajo efectos de alucinógenos nos reveló poco a poco una línea narrativa repleta de misterios y secretos que nosotros los espectadores debíamos descubrir. Pero Hora de Aventura funciona como serie de la misma forma en que las relaciones humanas. Cuando conocemos a una persona tenemos una primera impresión de esta, nos creamos un prejuicio de cómo es y poco a poco la vamos conociendo y lo que parecía en un principio se dibuja de forma lenta y progresiva, creando a otro ser humano completamente alejado de lo que pensábamos. Pero si ahondamos más y más en la persona y nos hacemos más cercanos, descubrimos más cosas sobre ella que nunca pudimos incluso adivinar, haciéndose cada vez más y más real. Así fue Hora de Aventura. Primero vemos un gracioso mundo mágico lleno de colores y personajes de dulce, con dos hermanos héroes que buscan aventuras en reinos repletos de razas y circunstancias aleatorias. Pero conforme avanzamos nos damos cuenta que el mundo no es tan colorido como pensábamos, y que el que sean dulces no los hace una historia tierna, ni el hecho de que sean heroicos los hace valientes o cercanos a la perfección relativa humana, sino todo lo contrario. Jake bien podría ser el más poderoso de todo pero desde su primer encuentro con Marceline nos damos cuenta de que es exageradamente cobarde, contrario a Finn, que es muy valiente. Pero conforme avanza la historia, la nobleza de su valentía se ve más relacionada con sus inseguridades interiores por ser un adolescente frágil como cada uno de nosotros los fuimos alguna vez, obedeciendo más a esto que a su sentido estricto de la moral. Nos presentan una Marceline como una malvada y poderosa reina vampiro del rock, pero luego aprendemos que su independencia y rebeldía es producto de una terrible infancia relacionada con su desapegado padre, la pérdida de su madre y cómo quedó aislada en un mundo desolado en el que no era ni completamente humana ni completamente demonio. La princesa Bubblegum parece una chica muy inteligente y una líder segura, pero la bondad y dulzura disfraza una testaruda forma fascista de ver el mundo muy maquiavélica. Y al fin llegamos al personaje mejor desarrollado de toda la serie, el Rey Helado, que empieza como el típico villano malvado y recurrente paródico de las tiras cómicas de acción, pero su historia de origen revelada poco a poco en cada temporada nos demuestra que ni siquiera es un villano real, solo un pobre hombre víctima de una terrible maldición que destruyó su mente y personalidad. Son como todos nosotros, humanos. Ningún personaje carece de debilidades, pero tampoco de fortalezas, y aunque algunas veces unas afectan a sus seres queridos, las historias no necesitan moralejas porque son en sí mismos un reflejo de cada uno de nosotros. Los niños ven situaciones divertidas con personajes coloridos, los adultos vemos situaciones personales, recuerdos de nuestra infancia, juventud o la inseguridad de ser adultos, el primer amor que tuvimos y jamás pudo ser, la persona que amamos y dañamos todo por idiotas, la típica amiga que nadie quiere por su personalidad egoísta pero que aún así hace parte de nuestro grupo de amistad, las historias familiares difíciles presentando a los padres no como esos modelos perfectos que vemos en la infancia, ni la inhumanización de estos como en Los Padrinos Mágicos por ejemplo, sino como lo que realmente son, personas iguales a nosotras, que también están creciendo, que la mayoría de las cosas como a nosotros también es la primera vez que les pasan, y por eso también se equivocan, y de forma constante, porque llega un punto en el que somos adultos y nos damos cuenta que nuestros padres son iguales a nosotros, inseguros, ansiosos, temerosos de seguir avanzando en la vida. Mi punto es que Adventure Time es una serie que no solo es una explosión de creatividad e imaginación, sino una metáfora de la vida y sus situaciones cotidianas. Pasé noches enteras viendo los capítulos cada vez que liberaban una nueva temporada, riéndome a solas en la oscuridad, sufriendo cuando un personaje se veía en una situación que me hacía identificarme. Hora de Aventura me acompañó durante toda mi carrera e incluso estuvo después de que me gradué y me convertí en un profesional, y ahora está por llegar a su fin. No espero que Come Along With Me sea el final más épico que me haya visto, porque esta no fue una serie que dependiera de un clímax argumental. Nunca nos dirigimos específicamente a una dirección, porque como la vida misma, la aventura no era que se terminara, sino todo el paso y el tiempo que transcurrió en medio de los lugares que frecuentamos, con las personas que amamos y las cosas que odiamos, porque esa es la vida, una aventura que no durará para siempre, que a veces es triste, que a veces es feliz, que a veces nos hace querer más y otras veces solo abandonarlo todo. Es inestable como Finn, irresponsable como Jake, controladora como Bubblegum, indiferente como Marceline, irracional como Simon, inocente como Imo, insoportable como Grumosa, peligrosa como Gunther y tierna como la princesa Flama. Pero siempre y sin importar cuán terrible sea, es hermosa. Es una mezcla melancólica que nos hace sentir bien y mal al mismo tiempo. La mejor serie y de la que me siento orgulloso de haber visto desde el día de su lanzamiento
luchando hasta su final. Finn y Jake siempre serán una parte de mí y llevaré a todo U en mi corazón incrustado como una espada de pasto maldita. Adiós amigos, gracias por tanto.